Ahora continuemos con el siguiente ejercicio que nos dice: reduzca el circuito de manera de encontrar el voltaje que se marca utilizando divisor de voltaje. El voltaje que se marca en este circuito es V0, que pertenece a la resistencia de 40 ohms. Ahora nos pide calcular ese voltaje. Y dice, utilizando este voltaje y la ley de Ohm, sabemos que la corriente de esa resistencia es de... Entonces nos pide calcular el voltaje de la resistencia y su intensidad de corriente. Únicamente utilizando el divisor de voltaje para la resistencia. Vamos a hacerlo y reescribimos el circuito. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros llegar al voltaje de aquí? Primero tenemos que reducir las resistencias que tenemos aquí. ¿Cuál es la resistencia más cercana? Recuerden, empezamos de afuera hacia adentro. Y la primera que nos encontramos es de 50 ohms y 10 ohms que están en serie. Y resistencias en serie se suman. Por lo tanto, el circuito queda de la siguiente manera. Donde 50 ohms más 10 ohms se convierte en una resistencia de 60 ohms. Y el circuito queda de la siguiente manera. Y ahora continuamos reduciendo, donde tenemos la resistencia de 30 ohms y la de 60 ohms que llegó de aquí. Esas dos resistencias están en paralelo, entonces la resolvemos, donde la resistencia que va a salir de ahí va a ser igual a 30 ohms más 60 ohms, y eso entre la suma de las resistencias, que es de 30 ohms más 60 ohms. Y eso da como resultado que esa resistencia va a ser de 20 ohms. Y el circuito nuevamente lo reescribimos y queda de la siguiente manera. Donde esas dos resistencias ya se reescribieron a una sola. Ahora nos quedan las resistencias en paralelo de 20 ohms. Como estas tienen el mismo valor, pues al resolver estas que están en paralelo y simplificarlas, debe de ser la mitad de ellas, o sea 10. Y reescribimos el circuito nuevamente. Entonces esas dos resistencias se convirtieron a una sola. Aquí ahora nos queda una resistencia de 70 ohms y otra de 10 ohms. Ya casi finalizamos con reducir el circuito. Esas dos resistencias están en serie, entonces 70 ohms más 10 ohms es igual a 80 ohms. Y nuevamente reescribimos el circuito y queda de la siguiente manera. Donde ahora sí nos quedan dos resistencias y una fuente de voltaje. Aquí ya podemos utilizar el divisor de voltaje como nos lo pidió el ejercicio. En este caso para la resistencia de 40 ohms. Por lo tanto, el voltaje que estamos buscando, V0, va a ser igual a la resistencia donde estamos trabajando, que es R1, aquí lo marqué. Eso por el valor de la fuente del circuito, valor de la fuente, entre la suma de las dos resistencias del circuito, que es R1 más R2. Sustituimos nuestros datos y tenemos que R1 es igual a 40 ohms por el voltaje de la fuente, que es igual a 60 volts, y eso entre R1 más R2, que es igual a 40 ohms más 80 ohms. Resolviendo eso tenemos como resultado que V0 es igual a 20 volts. Ya tenemos el voltaje. Procedemos a calcular la intensidad de corriente, donde para ello utilizamos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. De aquí despejamos la intensidad de corriente. La resistencia está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y queda que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Sustituimos nuestros datos y tenemos que la intensidad de corriente es igual a 20 volts entre la resistencia, que es de 40 ohms. Y eso nos da como resultado que la intensidad de corriente es igual a 0.5 amperes. Y aquí termina el ejercicio.